Hola, mi nombre es Daniel Aguirre y hoy les estaré hablando sobre lo psicológico y la mente, dos miradas. Para comenzar, quisiera diferenciar lo que es la mente y lo psicológico. La mente es un conjunto de capacidades intelectuales de la persona y también es parte del ser humano en la que se considera que se desarrollan estas capacidades. Pero, por otro lado, está lo psicológico. Esta es la manera de sentir, de pensar y de comportarse de una persona o una colectividad o también relacionado con ella. En la ontología nos menciona que este es donde se encuentra la perspectiva, cuya hipótesis sostiene que la vida mental cobra su forma a partir del desarrollo de las personas en un determinado contexto o medio. Es aquí donde se enfatiza el individuo. Welch, por otro lado, en 1991 hace referencia a actividades que se desarrollan primero en el ámbito social para después actuar en la esfera de lo personal. Aquí un claro ejemplo de esto puede ser cuando los niños en la primaria, cuando están impartiendo la clase de educación física, el docente los pone a hacer ejercicio. Es aquí donde se desarrolla en el ámbito social, ya es aquí donde se maneja lo interpsicológico, pero también cuando lo desarrollan en el modo personal, en sus hogares, este es intrapsicológica. El niño lo puede hacer el ejercicio en su casa para el cuidado de su salud. Mijail y Bakhtin nos mencionan que estos ponen énfasis en el lenguaje y el diálogo, como vehículo de los que permiten dar cuenta del pensamiento, de la conciencia y de la sociedad. También, en la interpretación de las culturas, Clifford Geertz habla de la mente como algo más allá de la piel. Esto lo menciona en dos sentidos. Uno, es la mente puede ser grupal, la psicología social ha dado cuenta de ello, e incluso en tiempos y sociedades amplias, pero también en lo mental va constituyéndose y se define por instrumentos mediadores como el lenguaje para realizar alguna actividad. Es aquí donde se encuentra la cultura. Muy bien, ahora hablaremos de dos elementos de la cultura, que es herramientas y signos. En este apartado se dice que pues en esto, de lo mismo que hay una interacción comunicativa y el contexto, y que en eso hay tres supuestos. El primero es un análisis genético, el segundo ya habla de las funciones mentales de las personas, que son en primera instancia sociales. En el tercero habla de la acción humana que se encuentra en las herramientas mediadas que son la herramienta y el signo. Ok. Y pues en el primero se basa que el caso genético y evolutivo pues lleva al análisis de los cambios históricos y personales que pues lleva la humanidad en sí. Y en eso pues está el desarrollo de las personas. Y ya para el segundo, el origen social de la mente son pues con base a lo que dice Carlos Marx y Vygotsky. Vygotsky sostiene que, pues en sus propias palabras, la naturaleza psíquica de los seres humanos representa el conjunto de las relaciones sociales interiorizadas que se han convertido en funciones para el individuo. En esto, pues ya en lo segundo, pues es como que pues plantea las funciones sociales, que es como que primero se plantea en el plano social y luego pues en el interpsicológico y luego intermental. Pero hay que aclarar algo. La internalización en sí no se habla que es algo que se representa en el mundo externo. Es una cosa que ya, pues, ya está existente y que después se lleva al plano interno, el intramental. El intermental se refiere ya a lo que es afuera, que es lo social, el pensamiento mm, externo del individuo, mientras que el intramental ya es el pensamiento interno de uno mismo. Y ya con estos supuestos, pues ya nos plantean que es que los individuos deben de pertenecer a un grupo y en eso pues ya en la postura de ese grupo se toma en cuenta lo de pensar, sentir, hablar, comportarse y hacer inteligible el mundo, o sea, el cómo lo piensan ellos. Y ya, pues es lo común en sí que los procedimientos es su manera de comprender y manera de comunicar. En eso se basa Vygotsky a la hora de hablar de esto de las herramientas y de los signos, que está dirigido pues ya al mundo externo. Y ahora pues vamos a hablar de las herramientas más a fondo,
que pues ahí dice que las herramientas conectan la actividad entre las personas y su entorno. Según a las palabras de Alexei N. Leontiev, que es un alumno de Vygotsky, la herramienta media la acción y por consiguiente conecta a los humanos, no solo con el mundo de los objetos, sino también con otras personas. A causa de ello, la actividad de los seres humanos asimila la experiencia de la humanidad. O sea que básicamente, pues una herramienta como, no sé, un martillo, no solo hace uso del martillo, también puede hacerse uso como, pues, de un arma propia dicha, así de, si lo vemos de esa forma. Y ahora, pues, uno de los instrumentos que ha, pues, impactado mucho es la escritura. Y con esto, pues, es de una forma de convocar el recuerdo. En sí, se ve que según aquí es que se escribe lo que se quiere recordar y en eso es que las palabras de Lapolsky, la escritura surge como guardar el recuerdo. Y ahora, otra cosa que también es importante es que también se toman cierta medida los libros, que es guardar el conocimiento que está ahí mismo en las funciones, que se guarda lo que no se quiere olvidar según lo que dice aquí. Ahora bien, los de la herramienta y el signo que hay que plantearnos, que tienen es una función medidora. Y pues aquí dice que pues segunda, hay una diferencia, pues orientan de manera distinta la actividad humana. Y en eso se plantean tres ideas. La primera es existe una analogía entre herramienta y signo y es su función medidora. La segunda, que es que tienen una diferencia y ahí orientan la actividad humana. Y la tercera es que son un vehículo y que son filogenético. Filogenético quiere decir que son parte de la biología, que son pues como que heredadas. Y ahora pues la mediación de la actividad mediada, que es de las herramientas y signos. Y pues aquí Vygotsky dice que pues la creación y utilización de signos como método auxiliar para resolver un problema psicológico terminado de recordar, comparar algo, relatar cosas, elegir. Es que aquí se refiere que pues Vygotsky decía que las herramientas psicológicas son sociales o culturales y individuales y provenientes de muchos casos. Y ahora vamos a hablar de los signos, que aquí Charles Peirce y Mahayit Baitin se refieren a dos posibilidades. Charles plantea que una cosa que está para que alguien en el lugar de otra cosa bajo ciertos aspectos o capacidades. Mientras que Mahayit Baitin señala que el signo es algo que representa otro objeto o sucesos distintos para alguien, por ejemplo, hablantes. Mientras que Vygotsky habla del signo de esta forma. Habla de los sistemas de signos como el lenguaje, los diagramas o la aritmética. También podría ser el sistema numérico o su poder medicional en las funciones intermentales o intramentales, o bien como mediadores de la acción humana. Que en eso se refiere pues la diferencia entre herramientas y signos. Vygotsky lo plantea de la forma siguiente, que es que las herramientas es básicamente tú tomas algo y le puedes dar cualquier función, pero mientras que los signos es más cultural y social, que es que la sociedad vinculiza el significado, que es lo que replantea aquí. Los signos externos se traducen en instrumentos subjetivos de la relación con uno mismo al interiorizarse, que se autodirigen y regulan la conducta y el pensamiento de las personas, que es más social y psicológico. La base del intercambio, el diálogo. Para Bakhtin, el habla existe en forma de enunciados concretos de hablantes individuales.
siempre moldeada en forma de enunciados que pertenecen a un determinado sujeto hablante. La voz es aquella palabra emitida o discurso que ha sido pronunciado, y se le conoce como direccionalidad al momento cuando dos o más voces se han vinculado. A esto también podemos llamarle enunciado completo. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que los enunciados son respuestas a otros enunciados que ya han sido pensados y expresados. Estos nos permiten darnos cuenta de quién es el que anuncia y a quién se le responde. Pueden involucrar al menos dos voces o más y da como resultado el diálogo. Se puede definir como diálogo al juego de relaciones sociales donde alguien habla y otros escuchan. De esta manera podemos decir que la dialogicidad se da en una comunión verbal cara a cara. Cuando hablamos, realizamos una acción mediada por el lenguaje y los signos. Recordemos que ya hemos hablado acerca de los signos y estos son aquellos que le dan un significado a las herramientas o a las cosas que utilizamos. El lenguaje interno, mejor conocido como el pensamiento, es donde nosotros creamos las primeras ideas de un diálogo. El diálogo se convierte en el mecanismo donde lo social se incorpora a la conciencia y el texto. De esta manera podemos expresar a través de él lo que sentimos, lo que queremos o lo que pensamos. Entonces, podemos decir que el acto de enunciar consiste en pasar del pensamiento o el lenguaje interno a la expresión verbal. Por tal motivo, la enunciación es considerada una categoría psicolingüística. Un enunciado tiene significado y signo que posee un valor. Los signos vehiculizan ideas sobre la realidad que viene con carga ideológica que dan el punto de vista de una sociedad. Es decir, todo lo que hablamos tiene un significado y a través de lo que decimos podemos expresar nuestros puntos de vista en base a nuestras ideologías. El diálogo, como parte de la interacción, permite que dos personas traten de comprender la situación donde actúan, hablar y darse cuenta de cuáles son los planes para coordinar y las acciones mediante un acuerdo. En este punto la interpretación juega un papel clave, ya que lleva consigo la negociación. Si la interpretación durante el diálogo no ha sido la adecuada, muy difícilmente nos permitirá entender qué es lo que se nos ha dicho o lo que se nos está pidiendo. Para este marco, podemos entonces incluir lo que es el contexto. Lo dicho en contexto y lo enunciado en descontexto. La función primaria del habla y del diálogo es la comunicación. La comunicación se presenta en un contexto determinado. Por ejemplo, la palabra gallo tiene muchos significados dependiendo del contexto. Si hablamos de una llanta de refacción, comúnmente se le conoce como gallo. Si hablamos del animal, también podemos mencionar que es un gallo o el alimento para el gallo. El habla se divide en dos, en contexto y descontexto. El contexto es cuando todas las personas en un mismo lugar saben de lo que se está hablando y hay una buena comunicación. Cuando hay un descontexto es porque ninguna de las personas que participan en una conversación saben de qué se está hablando o cada persona está hablando de un tema diferente. El descontexto también puede ser un lenguaje abstracto porque es descontextualizada ya que cada persona les da el significado que ellos quieren. Por otro lado, Kumbisky menciona que cuando más tienen en común los hablantes es más fácil comprender una conversación. El habla de nuestro interlocutor puede ser incompleta,
pero abunda en pistas, signos, señales y la cultura. Depende de dónde se comparte y pueden contener códigos, formas, voces, tonos y pensamientos. Nos menciona que la enseñanza de manera significativa y esto es de manera significativa y esto conforme el pensamiento y la mente. Se puede desarrollar en códigos culturales, normas y tradiciones. Henry Jafflet nos dice que en psicología social se le nombra categorización social al proceso de unificación de personas, objetos o sucesos sociales en grupo o categorías que conforman la creencia y el pensamiento social. Lo anterior no es solamente una definición, sino como hemos venido viendo, la palabra y el diálogo tienen una dirección hacia la comunicación. Y esto, al pertenecer a un grupo de personas, se puede llamar generalización o un silogismo. Construcción social del conocimiento. Los distintos grupos sociales tienen un acceso, si no ilimitado, sí amplio y en las áreas del lenguaje, de los discursos, para construir su realidad y dar cuenta de ella. Los construccionistas sociales saben al respecto, sobre todo cuando indican que las distintas formas de hablar depende del mundo en la medida en que aquello que se dice se encuentra enraizado o basado en lo que los hechos del mundo permiten decir. Una sociedad del conocimiento es aquella sociedad que considera el conocimiento un elemento fundamental para el desarrollo y el progreso de la misma. El aula, compartir conocimiento. Los estudiantes provienen de distintas comunidades de lenguaje, esto es, que pertenecen a grupos distintos aunque vivan en la misma ciudad o demarcación. Así, aquellos que provienen de comunidades, ya sea familia, amigos o barrio, donde los discursos y las narrativas tienen poco o nada que ver con los discursos o las narrativas científicas que se expresan en los libros o en el salón de clases, tendrán mayor complicación para la comprensión de este tipo de conocimiento. Un ejemplo claro se puede ver en los distintos grupos sociales o en los niños de escasos recursos a comparación de los niños de mayor adquisición económica. Los niños de escasos recursos tienen distinto lenguaje, ya que estos no tienen la accesibilidad de poder leer libros más complicados. Desde la perspectiva vygotskiana, una verdadera comunicación entiende como intercambio de signos solo puede manifestarse cuando los participantes del intercambio comparten un sistema convencional, es decir, simbólico. En tanto que la educación bien puede ser vista como un proceso comunicativo, habrá que hurgar cómo se presenta en un ámbito de educación formal, es decir, de institución educativa. Hay que explorar cómo se escribe, cómo se comparte e incluso cómo se controla, cómo se discute, cómo se comprende y cómo se malcomprende o malinterpreta el conocimiento en clase. Se necesita hurgar el significado del conocimiento para aquel que estudia y para aquel que importa clases, explorar cómo comprende conjuntamente la realidad. Se habla de negociación en el aula, de calcular el peso de los significados de las palabras académicas, los conceptos, con las palabras cotidianas, las palabras. Su base se encuentra en lo que se ha denominado descontextualización. Al hablar de descontextualización de los instrumentos mediadores, esto es, que las palabras o unidades lingüísticas se abstraen del contexto comunicativo en que se han empleado originalmente. En el plano empírico, metodológico y de análisis, algunos de los ejes o categorías con los cuales se trabaja en la perspectiva de la construcción social del conocimiento y que se anclan específicamente en el salón de clases serían los siguientes. Punto número 1. Ideologías. La práctica educativa tiene un contexto social, cultural e ideológico. Los contenidos de las conversaciones que hay en el clase
dependerán de cada uno de estos. En el salón de clases podemos encontrar tanto la ideología del maestro como la del alumno. Número 2. Discurso de poder y control. En este punto, el maestro selecciona, según sea su ideología, aquellos temas que puedan o no omitirse en la enseñanza. Distribuye también las participaciones, esto con el fin de lograr mantener el control del grupo. Y elige preguntas a realizar. Este punto puede ser favorable ya que puede ayudarlo a despertar la curiosidad de sus alumnos y lograr captar su atención. Número 3. Implícitos y explícitos. En el primero, el maestro asume o da por hecho que los alumnos han logrado comprender lo básico y no requieren que se les explique las reglas como tal. En la formación explícita, pone de manifiesto las reglas con las que se trabajarán las conversaciones en clase, lo cual sucede con poca frecuencia. Contexto y continuidad. En el contexto existen dos tipos, que es el lingüístico y el no lingüístico. En el lingüístico dice que este procede o siga lo que se ha dicho. En cambio, en el no lingüístico habla del tiempo, el lugar, la ocasión, personas implicadas, el gestos y comunidad en la cual se despliega la actividad conversacional, que quiere decir que es lo que conoce y comprende. Después, la continuidad está determinada por las recapitulaciones y los resúmenes en la actividad discursiva en sí, es el desarrollo del contexto en el tiempo. Reglas básicas del habla en clase. Estas denominadas por principios de cooperación, que es la calidad. Quiere decir que su información sea buena. Después es la cantidad. También es de que no hablen mucho, pero tampoco hablen poquito. Después, la relevancia. Tiene que tener congruencia con lo que se está viendo del tema. Después, el modo. Habla de la manera en que tú hablas. Siempre tienes que hablar con educación. Y por último, lo inteligible. Esto quiere decir de que se entienda lo que se está hablando. Por otro lado, el maestro hace las preguntas, el maestro conoce las respuestas y por último, la repetición implica respuestas incorrectas por parte de los alumnos. Esto es cuando el maestro vuelve a hacer las preguntas y responde las dudas del alumno. Ritual y principios. El ritual es la manera de proceder que tienen los alumnos. Consiste en un tipo particular de hacer las cosas que requiere una comprensión compartida. En cambio, los principios es el funcionamiento y proceder de las cosas o cómo se forja el conocimiento. Estos elementos permiten sacar conclusiones al entender lo práctico y lo comprensivo en este rubro de comunicación y edificación del saber. Las contribuciones espontáneas son participaciones no complementarias. En cuanto al salón, pueden depender de ser alteradas o desaprobadas. Esto depende del poder y control que el maestro quiera tener en el aula, es decir, puede permitirles cuanta participación él quiera siempre y cuando no se salgan del tema, o bien cuando quiera regresar al tema principal, poner un alto y continuar con el tema mencionado. En cuanto al conocimiento mediante pistas, el maestro realiza preguntas y da pistas para que el alumno pueda dar su respuesta. Y el alumno está construyendo con ayuda de señales y su conocimiento la respuesta que va a dar en un discurso por parte del conocimiento compartido. Palabras y conceptos. Los discursos expresados en salón cobran forma al menos de dos maneras, en palabras y en conceptos. Las palabras son el material que se hace en los discursos y las conversaciones cotidianas. En cuanto a esto, palabras que tienen distintos sentidos según el contexto en donde se use.
y los conceptos son aquellos que se elaboran de cierta medida y tienen un significado independiente. Y su significado es independiente al contexto que se esté hablando. Muy bien, ahora yo voy a presentar el punto 10, que es negociaciones de significados. Y aquí pues nos plantea que entre las palabras y los conceptos, sentido y significado, pues se establece una negociación que en donde debes de utilizar pues las palabras entre sí para de esta manera lograr una comprensión. Y pues esto es usado mayormente entre los maestros y ahí se emplean interrogantes y todo eso que se plantean los alumnos de pues con qué material se logra. También estos maestros les presentan las negociaciones y de ahí pues la necesidad de trabajar entre sus discursos y las conversaciones. Y pues ya pues en dichas categorías y ejes pues están las posibilidades de negociar, de investigar y analizar todo lo que se debe de construir y cómo se comparte el conocimiento. De esta tarea pues se despliega para un mejor entendimiento pues en el ámbito escolar. De este modo pues se denotaría la cercanía entre las aulas y lo que se intenta explicar. Y ya, pues, ya de ahí se ha dicho que se habla en el aula, pero que está organizada para la transmisión controlada del conocimiento. O sea, que desde esta perspectiva, hay que explorar la construcción social del conocimiento, saber cómo es, o que si 2 o más personas pueden establecer a través del lenguaje y sus discursos una continuidad de experiencias que sea en sí mayor de su habla o experiencia individual. Y ya pues sería todo de este tema. Muchas gracias por poner atención.